Bueno, como les decía, esta clase de esta tarde-noche se dedica al análisis de la economía, podríamos decir economía política del café y el banano en Centroamérica durante lo que se considera tradicionalmente como la etapa más álgida de oro del periodo liberal en Centroamérica. Ciertamente esto siempre tiene unos límites interpretativos, esto decir que esta es la etapa más importante del liberalismo y supone que hay un antes y un después en el que ese liberalismo no pesa tanto, pero ese es un supuesto muy fácil de echar abajo, aunque en esta clase no nos vamos a concentrar específicamente en eso. Ahora sí es muy importante señalar que Centroamérica, como parte de una región que fue sometida a procesos de conquista y extracción desde el siglo XVI, a lo cual podemos unir también al continente africano y al continente asiático, y particularmente fueron sometidas estas sociedades por Europa, pensando en Europa occidental, en las principales potencias desde el siglo XVI, es decir, España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y en algunas ocasiones también Países Bajos. Esta estructuración económica entonces está determinada por unas visiones específicas con respecto a qué es el centro económico y qué son las periferias. Es decir, Europa principalmente, y luego esto lo hereda también Estados Unidos, construye un tipo de estructura de dependencia económica que les permite ubicarse siempre en el centro. De modo que estos otros espacios que por diferentes causas históricas fueron incluidos a la fuerza dentro de su dominio, aparecen siempre como zonas periféricas. Y este tipo de colonialidad del poder, entonces, imagina que esta visión de centro-periferia es algo natural. Y por eso, en muchísimas ocasiones se repite consistentemente, aunque haya críticas, aunque se haya abandonado en gran medida este tipo de interpretación. Lo cierto es que los estados-nación, los gobiernos, las economías, los economistas siguen pensando en estos términos, en la idea de que hay un centro económico mundial que tiene que ver con Europa y Estados Unidos y que hacia ese centro gravitan los demás países. Esto también construye una idea específica sobre Europa que la hace aparecer como si fuese históricamente real, históricamente estable e históricamente civilizada. Algo que este gran analista indio, Dipesh Chakrabarty, desmitologizó en ese importante libro que publicó hace varios años, Provincializing Europe, en el que él muestra cómo Europa produce esa idea de unidad y muestra cómo realmente Europa no es una, ni es histórica, ni tampoco es coherente. Es decir, Europa, igual que las otras partes del planeta, también está estructurada por una diversidad de etnias, de pueblos, de estructuras de poder, etcétera, a pesar de que trate de presentarse como si fuese única, indivisible e histórica. Y eso, como lo discute Chakrabarty, pero también otros autores y otras autoras, eh, tiene que ver también con una visión específica sobre el concepto de Occidente, un concepto que ha sido internalizado y en ese sentido naturalizado, que convierte Europa y por
continuación Estados Unidos en el centro de la historia y todo lo que está fuera de ellos se imagina siempre dentro. Por eso es que hay una insistencia, a veces risible, dentro de programas de estudios históricos de pensar que la historia universal es la historia de Europa y las demás historias entonces no son universales, ¿verdad? Son historias de Asia, historia de África, historia de América Latina. Pero cuando estudian historias universales es la historia de Europa y una Europa muy específica también, como diría Chakrabarty, la que se estudia. Eso tiene consecuencias, entonces, en términos de posicionamiento crítico con respecto al modelo de explotación al que son sometidas estas sociedades fuera de Europa. Y al imaginarse entonces como centro, es muy difícil que se puedan imaginar tipos de economías alternativas a ese centro. Por eso siguen haciéndonos suspirar con la idea de que debemos convertirnos en un específico sentido de desarrollo centrado en estos ejemplos, porque esos ejemplos mostrarían cada vez más grado de civilización y modernidad y por tanto se utilizan como un parámetro para decir qué es lo civilizado y lo culto. Esto es muy importante porque el momento en que este asunto se termina de cuajar es durante la época dorada del liberalismo. Y ese momento en que eso ocurre está conectado desde diferentes formas, ¿verdad? Culturales, ideológicas, de pensamiento, tecnológicas, eh, y también de economía. En ese sentido, entonces, quizás lo primero que habría que decir es que los liberales latinoamericanos, incluidos los centroamericanos, esos políticos liberales, se trataron de incluir dentro del mercado internacional, replicando esta idea de que Europa es el centro y que el modelo de desarrollo, el progreso, como ellos lo denominaban, en la medida en que se repitiera o se pareciera cada vez más a los que se imaginaban como el progreso del viejo continente, era mejor. En ese sentido, como lo pongo allí, el liberalismo impulsó una visión colonial sobre lo europeo que posibilitó ese dominio económico. Y prácticamente esta visión volvía legítima la explotación de la gente, la explotación del espacio y también la destrucción del espacio. Incluirse dentro de esta zona de dependencia involucraba comprometer económicamente a los países nacientes, es decir, pedir préstamos o bien entregar tierras a cambio de tecnología, entregar tierras a cambio de que se haga un ferrocarril o que se termine el ferrocarril, entregar soberanía a cambio de que una empresa cultive en una zona específica de un país. Este modelo es obra del liberalismo del siglo XIX. Y por tanto, es muy importante subrayarlo, porque cuando se piensa en neoliberalismo, se construye a veces la idea de que es con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan que las estructuras de dominio imperial establecen formas de dependencia, de pensamiento económico específico para los países que los hacen depender de su modelo de desarrollo, pero eso no es así. Eso ya lo había hecho el liberalismo 150 años antes. Lo que ocurre con el neoliberalismo realmente es una renovación de ese tipo de colonialidad del poder. Eh, en ese sentido, entonces, Centroamérica entra en ese juego del mercado mundial como una zona periférica, dependiente. Eso se repite constantemente. Ustedes escuchan al presidente de la República hablar
y él repite constantemente esa idea. Es bien interesante también cómo reproducen posicionamientos de poder colonial, por ejemplo, asistir a reuniones con mandatarios europeos como si se asistiera a una entrevista con los jefes, reunirse con presidente de Estados Unidos como quien se reúne con el dueño real de la hacienda. Y además, la forma en que se replica eso en términos de los grupos sociales es impresionante. Es decir, que ese modelo, esa estructuración está muy bien engranada y engrasada, y por tanto es muy importante criticar siempre para tratar de romper algunos de esos ejes y también para recuperar un cierto tipo de soberanía en términos de decisión sobre el presente y el futuro. Centroamérica, como estas otras regiones de Latinoamérica y Asia y también África, entra dentro de esa estructuración del mercado liberal del siglo XIX. También en términos de división laboral, a partir de la etnicidad y los estereotipos que habíamos visto hace unas semanas con respecto a cómo la etnicidad determinaba desde esa perspectiva imperial la inteligencia, el conocimiento, la posibilidad de avanzar hacia una sociedad democrática. Esa estructuración del pensamiento con base en las etnias o razas, como les dicen en el siglo XIX, está determinada también en términos de la estructuración del mercado. Entonces, sí, Centroamérica es una zona periférica. Lo único que puede hacer es incluirse dentro del mercado internacional a partir de la reproducción de los productos que ese mercado internacional, es decir, el europeo necesita, no necesariamente los que necesite el país, y renunciar a otro tipo de producción que no sea importante para ese mercado, por un lado. Y por otro, esta idea que se replica muy bien cuando Mauro Fernández cierra la Universidad Santo Tomás en 1887, de que estos países son países que deben aspirar a producir peones y no a producir otro tipo de profesión, en vista de que lo que se necesitan son peones que cultiven el café o el banano. Esa visión entonces está construida sobre esta visión general de que hay un orden de razas y hay unas razas que están hechas para el trabajo duro, físico, y hay otras que están hechas para dominar. Esa es la visión cultural, económica en la que entra esta región del mundo dentro del modo capitalista de producción. En ese sentido, entonces, hay varias formas, varios factores de la estructuración del mercado que son los que se van a rediseñar durante este periodo, grosso modo 1870-1930, para calzar dentro de esa estructura de dominio económico global. Y el principal, uno de los principales es la tierra. La tierra que es vista como abundante en el caso de Centroamérica, que es vista también como una tierra entre comillas virgen, es decir, que se puede utilizar para lo que sea. Entonces, el uso de esa tierra se ve como un factor determinante para la idea del progreso capitalista. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar en la conquista de esa tierra, en la conquista, subrayo conquista, porque ese también es un parámetro de visión que se establece en los Estados Unidos en el siglo XIX. La conquista del oeste es la conquista del espacio.
Y la conquista del espacio implica que lo que esté dentro de ese espacio es visualizado como menor o como no importante, tanto seres humanos como vegetales o animales. Conquistar ese espacio significa conquistar esos otros seres humanos y conquistar esos animales y plantas, etcétera. Y la visión que se crea del nuevo conquistador en el siglo XIX, bajo esta idea de la conquista de la frontera occidental en Estados Unidos, es que el hombre blanco, como ellos lo denominan, está destinado a conquistar otras etnias para que los espacios sean explotados. Y el hombre blanco, el nuevo héroe, es ese con un rifle en su espalda que se apropia de espacios, que mata indios y que también caza animales. Eso es muy importante para luego ver, por ejemplo, el tipo de mentalidad colonial que tienen personas como Minor Cooper Keith o Samuel Seymour a principios del siglo XX con respecto a Centroamérica. Bueno, hay tres fuentes principales para incrementar este factor tierra. La primera es esto que se llamaban tierras reales, que después de la independencia pasan a dominio público. Y eso es muy sencillo. Abner va con su rifle en la espalda, camina hacia el oeste de Heredia y dice, bueno, esto no ha sido reclamado por nadie, lo reclamo como mío. Y contrata peritos para hacer un catastro del territorio que él ha reclamado como suyo, conquista ese territorio en ese sentido y lo reclama en esa oficina nueva que aparece con los estados nacionales, que es el Registro Nacional de la Propiedad. En esa oficina entonces aparecerá como legal ese reclamo que ha hecho Abner de ese espacio. En el caso de Centroamérica, eh, el espacio, la posibilidad de reclamar espacio público como espacio privado, en el caso de Guatemala, El Salvador, se termina muy pronto porque los grandes latifundistas monopolizan esa visión de control. Entonces ya hacia finales del siglo XIX, en El Salvador, desde la década de 1880, la frontera agrícola, como se le llama, es decir, la frontera que se puede reclamar como privada y que antes era de dominio público, esa frontera agrícola ya está, se terminó, no hay más. En el caso de Costa Rica, hasta 1950 todavía existía la posibilidad de reclamar espacios que pertenecían al dominio público, reclamarlos como espacios privados. En ese sentido, entonces, las formas de reclamo dan evidencia también de cómo hay grupos latifundistas que tienen muy temprano la idea de concentrar la tierra, mientras hay otros que por diversos motivos no pueden hacerlo. La otra cosa que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la revolución industrial, es la idea de hacer un uso más eficiente de la tierra. Y en ese sentido, las tierras ya existentes, fincas o haciendas que procedían del periodo colonial, podían someterse a nuevas formas de explotación, a nuevas formas, por ejemplo, el cultivo de cierto producto que permitía en la misma extensión una mayor producción, o bien varias cosechas al año en lugar de solo una. Para esto, la tecnología y el conocimiento de la revolución industrial fue particularmente importante. Y la otra que ocurre en Centroamérica es que hay otro tipo de tierra que sí tiene dueños, pero que a partir de manipulación de lo legal y a partir también de la conquista de las armas,
puede ser reclamada como tierra propia, que es tierra perteneciente a las comunidades indígenas. En este caso, es particularmente importante estudiar el caso guatemalteco durante Justo Rufino Barrios, es decir, hacia la década de 1870, principios de 1880, y el caso nicaragüense durante la época de José Santos Zelaya, entre 1893 y 1904, porque son los momentos en que con más claridad se ve cómo ladinos o mestizos o blancos, como quieran llamarlos, establecen formas de expropiación de tierras o de apoderamiento de tierras que pertenecían tradicionalmente a las comunidades indígenas. Esto en conjunto se llama reforma agraria. Esta es la reforma agraria del modelo liberal que ocurre en Centroamérica durante este periodo de tiempo que he señalado. Luego se reclamará una reforma agraria centrada en otro tipo de valores, pero va a ser mucho más difícil, como veremos después de Semana Santa. Abner, adelante. Profesor, buenas tardes. Detrás de de estos tres señalamientos, pareciera ser que todavía siglo XIX está presente de alguna manera lo que hablamos en una de las clases, el destino manifiesto, ¿verdad? Sí, el destino manifiesto es una ideología del siglo XIX. Aparece en 1845. Eh, y bueno, realmente muchos de estos parámetros, como he señalado, no han cambiado. La estructuración de la economía capitalista global sigue reproduciendo este tipo de visión de mundo. Posiblemente el espacio se transforma en espacio virtual y el conocimiento de producción se transforma en, qué sé yo, conocimiento de idioma, pero el tipo de dependencia que hay entre un call center y una plantación bananera no es muy diferente. Seguimos dentro de esa órbita, que es una órbita, repito, naturalizada. Es difícil convencer a la mayoría de las personas de que ese modelo no es natural, de que es un modelo fabricado. Es muy difícil. Está internalizado de tal manera que se vuelve como si fuese obra de alguna divinidad. El otro de los factores es el trabajo, tierra y trabajo, dos factores fundamentales de esta estructuración del mercado capitalista liberal del siglo XIX. Y en este sentido, hay varias formas de movilización de la mano de obra. En principio, en Centroamérica, la mano de obra esclava fue anulada después de la Constitución de 1825, de la Constitución Federal. No hay evidencia de que en algún momento posterior alguno de los dirigentes, jefes de Estado o presidentes intentara retornar a la esclavitud. En ese sentido, Centroamérica fue más adelante que espacios como el sur de Estados Unidos o Brasil. Pero sí se sostuvieron formas de mano de obra que no eran las que el capitalismo liberal decía que debían ser. Si leen Adam Smith, van a encontrar allí la idea de que el mercado se construye también en forma natural a partir de la libre relación entre dos individuos. Un individuo ofrece una cosa y otro individuo ofrece otra. Y es allí donde se establecen relaciones comerciales. Oscar tiene mangos y Silvia tiene naranjas. Silvia quiere mangos y Oscar quiere naranjas. Entonces se establecen una forma de en que
cada uno saca provecho del producto que tiene. Esa es la visión liberal y la visión neoliberal de la estructuración del mercado, nuevamente como si fuese algo natural. Eh, eso depende entonces también de que tengan libertad los individuos de qué decidir qué trabajan y qué no trabajan. En este tipo de ideas se basa la visión, representación del capitalismo como un tipo de trabajo libre, individual. Ese existe, pero también en Centroamérica se va a presentar movilización forzada de población, principalmente población aborigen, población indígena, que es forzada a trasladarse de zonas templadas a zonas frías para cultivar durante una época del año el café y durante otra época del año recoger el café. Hay poblaciones enteras que son movidas desde la costa, por ejemplo, en Guatemala, desde la costa del Pacífico, son movidas hasta la montaña para que cultiven café y luego para que lo cosechen. Poblaciones enteras, cientos de personas, miles de personas que son movidas para eso. Y hay otras movilizaciones que ocurren entre fronteras, especialmente quien va a desarrollar más eso es la bananera, la empresa bananera, que se encarga de que las fronteras de los países centroamericanos en el Caribe no existan y traslada mano de obra indígena desde Panamá, desde Chiriquí hasta Honduras, o bien mano de obra afrodescendiente también en toda esta región. La compañía bananera, una vez que estructura su poder monopólico sobre el banano, a partir de 1913-14, prácticamente es dueña de ese espacio del Caribe completo y hace lo que quiere en ese espacio. Hay ofertas de empleo en zonas específicas. Centroamérica entra en esta economía global eh, dentro de esta visión colonial de que los blancos europeos deben ser atraídos como fuerza laboral hacia estos países en donde ellos no están, porque de esa manera traerían el progreso con su sola presencia, traerían el conocimiento con su sola presencia. Entonces, países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, alimentan las migraciones desde Europa durante toda la segunda mitad del siglo XIX, de forma que llegan millones de personas a esos países entre 1880 y 1920. En Centroamérica también se trata de hacer lo mismo, atraer población europea. En alguna medida se logra con población alemana, también se trae población italiana, pero la mayor cantidad de esas poblaciones van hacia estos otros espacios que ya mencioné. Entonces, en Centroamérica, la posibilidad de movilizarse para trabajo atrae también a afrocaribeños, principalmente que van a trabajar en el Caribe, y atrae también a asiáticos. De hecho, esta atracción fue tan importante que ya hacia finales del siglo XIX los estados centroamericanos intentan establecer políticas xenofóbicas sobre la migración. Intentan evitar que lleguen asiáticos hacia estos países, poniendo cada vez más requisitos para la libre movilización de esas personas. El otro factor es el capital. Entonces, tierra, trabajo y capital. Tenemos el espacio, tenemos la mano de obra, necesitamos la plata para hacer que se produzca. Y en ese sentido, Centroamérica no tiene capacidad de inversión, de autoinversión. Las principales casas prestamistas están en Europa y están principalmente en Gran Bretaña y en Francia. Allí están los bancos que están prestando dinero a todo mundo
para que construyan la industria que esas mismas potencias europeas venden. Gran Bretaña da préstamos para producir ferrocarriles y los ferrocarriles se compran en Gran Bretaña. Los importan compañías navieras inglesas y el tipo de producto en el que se basan o es producido en Gran Bretaña o en algunas de sus colonias en Asia o en África. Hacia finales del 19 aparece también, ya como Estados Unidos se convierte en una nueva potencia dentro de este sistema capitalista de Occidente, aparecen también empresarios norteamericanos que andan con la billetera llena buscando espacios para invertir ese dinero. Y es que allí no hay pierde. Es decir, usted llega con la billetera llena, hace que esos estados consigan el préstamo y esos estados están deseando que usted les preste tanto que están dispuestos a vender a la mamá para, eh, para obtener esos préstamos. Entonces, estos empresarios lo saben, utilizan esta estructuración de lo que es el poder colonial, de cómo se presentan, de su etnicidad, etcétera, para convencer a estos estados de que lo mejor es darles a ellos, recibir de ellos el préstamo y a la vez darles a ellos la potestad de utilizar lo que se produce para que el país crezca. Entonces, ese tipo de contrato, como el contrato del ferrocarril que firma Costa Rica con Minor Cooper Kit, luego se utiliza como una copia de contrato para los otros países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua que hacen ferrocarriles. Es el mismo contrato, se usa como como borrador y solo se cambian los nombres de los gobiernos. Y es un contrato que dice que, bueno, Kit terminará de construir ese ferrocarril que no pudo terminar su tío, porque no alcanzó la plata que le prestaron para hacer. Pero a cambio se le dará tanta cantidad de hectáreas de tierra alrededor de la ruta del ferrocarril y además se le da el control del ferrocarril durante 100 años. La negociación del Canal de Panamá fue igual. Estados Unidos lo construye, pero tiene potestad sobre ese canal durante 100 años. Es lo mismo con la forma en que Inglaterra se apodera de Hong Kong. Tiene la capacidad de dominar Hong Kong durante 100 años. Entonces, tienen el capital, tienen la industria y los gobiernos centroamericanos les dan la tierra y la mano de obra. Así que este tipo de actividad lleva a que se extienda más los tentáculos de ese tipo de imperialismo financiero, industrial que desarrollan países de Europa y Estados Unidos durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Y es tan rentable que se extiende a otros espacios el mismo tipo de explotación. En este mapa podemos ver el tipo de migración que ocurre dentro de Centroamérica durante ese periodo liberal, grosso modo, entre 1880 y 1950. Como pueden ver, hay una migración que viene principalmente de Jamaica y Barbados. Esa migración se establece principalmente en zonas donde las compañías bananeras establecen el banano como producto predominante. Y es muy importante este tipo de migración porque es una migración especializada. Además, son migrantes que principalmente hablan inglés, hablan criol, pero hablan también inglés. Son un tipo de migrante que además son protestantes y los estudios han mostrado que esto le interesaba específicamente a
la compañía bananera, la United Fruit Company, porque muchos de los socios de la United Fruit Company eran sureños del sur de los Estados Unidos, que estaba acostumbrada a trabajar con población afrodescendiente, que podía hablar su idioma, que hablaban inglés, que además eran protestantes y que estructuraban más fácil, entre comillas, una relación con ellos. No así con los mestizos o ladinos de la costa pacífica de Centroamérica. Hay una migración que viene principalmente de China, aunque luego cuando los censos tratan de describir a la gente usan todo tipo de palabras. A veces es difícil saber específicamente de dónde viene la persona porque les ponen el que está allí en la aduana ve el color de la piel y con base en el color de la piel le pone un nombre de procedencia a la persona. Entonces allí hay todo lo que a ustedes se les ocurra en esos censos. Sabemos que gente de la India también migró a Centroamérica durante ese periodo. Hay mucha gente que viene de Medio Oriente, pero no están reportadas como tales. Muchas veces entraban y se les denominaba básicamente chinos o asiáticos. Es muy importante esa migración hacia el Pacífico de Costa Rica. Allí se van a establecer colonias chinas y hay una migración también importante hacia la construcción del canal de Panamá. De hecho, sabemos que muchos de estos migrantes chinos murieron construyendo el canal de Panamá. Ha habido artistas, tanto panameños como de Costa Rica, que han intentado producir obra artística basados en ese exterminio que hubo de chinos durante la construcción tanto de los ferrocarriles como del canal de Panamá. Y la otra es migración interna, es decir, entre los países. En el caso de Guatemala es una migración que va más hacia el sur de México. En el caso de El Salvador, hacia la costa caribeña, hondureña. De hecho, cuando se habla de la guerra de fútbol, tiene que ver con este tipo de migración. Y en el caso de algunos indígenas nicaragüenses, hay una migración también dentro de la costa Caribe, principalmente motivada por la United Fruit Company, y migración ladina dentro del Pacífico. Esto entonces deja ver que es un mundo muy dinámico, un mundo en el que hay una gran cantidad de etnias y nacionalidades en constante contacto. Y las empresas internacionales se van a aprovechar de ese tipo de contacto para producir formas de explotación basadas en la división. De hecho, la que mejor construyó eso, como lo explicó muy bien Philippe Bourgeois en su libro, este, Ethnic at Work, no recuerdo cómo era que se llamaba en español. Philippe Bourgeois explica cómo la gerencia de la UFCO se encargaba de dividir por espacios a los afrodescendientes de los mestizos, de los indígenas, y se encargaba de construir estereotipos entre ellos, es decir, de distribuir y reproducir estereotipos entre esas etnicidades, de forma que los hacían creer que la compañía beneficiaba más a una etnicidad frente a la otra. Alentaban chistes racistas entre ellos y eso les servía para que no pudieran construir frentes de batalla conjuntos contra la explotación de la bananera. No sé si hay alguna consulta o comentario con respecto a esa primera gran espacio.
Bueno, entonces vamos a ver lo que sería el mundo del café en esa Centroamérica liberal. El, Una consulta. sí, Estas formas, digamos, de esparcir o, digamos, de mantener la división entre grupos étnicos, puede decirse que también se transformó en estrategias de política exterior, o sería así como muy, digamos, muy demasiado extrapolado. no entiendo, Roy, cómo decirlo de otra manera. Digamos, este ejemplo, precisamente el que acabas de mencionar, por ejemplo, eh, de chistes de negros contra chinos y chinos contra negros en la United Fruit Company, como una forma, digamos, de evitar la cohesión interna de los grupos explotados. Esto porque, por ejemplo, especialmente en la primera elección de Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial, la campaña de propaganda que hizo, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, creo que en ese momento fue la CIA, de esparcir propaganda negativa con respecto al Partido Comunista italiano, y que la postre, digamos, llevó a que estos, aunque tuvieran amplia ventaja como que de favoritismo popular, terminaran perdiendo la elección, porque, por ejemplo, estas desinformaciones se ven como que en estos días, digamos, con la guerra en Ucrania, el blanqueamiento de los nazis, la propaganda en contra de los chinos, el exacerbamiento de las virtudes, por ejemplo, estadounidenses, si las tienen, o si las tuvieran, por ejemplo. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, pues las mismas rencillas internas, por ejemplo, pues Nicaragua, Costa Rica, o Guatemala, El Salvador, o Honduras, Guatemala. Es decir, estas estrategias que usaban las empresas se tradujeron en estrategias de política exterior, o digamos de estrategias de dominación de la producción y la riqueza de otros países, o sería, digamos, muy aventurado decirlo de esa forma. No, creo que sí, tienes razón. Particularmente en Centroamérica, la lucha que existe a principios del siglo XIX es entre Gran Bretaña, que es la potencia que se ha consolidado después de la independencia en el Caribe, y Estados Unidos, que es la potencia en crecimiento. Estados Unidos conquista zonas de México como Sonora, anexa Texas y luego anexa California durante un periodo que va entre 1835 y 1850. Y luego su interés deviene en el Caribe, porque el Caribe es clarísimo que es la zona de entrada a las costas de los Estados Unidos. Por eso algunos pensaban que el Caribe era el Mare Nostrum de los Estados Unidos. Por eso establece este dominio sobre Puerto Rico y dominio sobre Cuba a principios del siglo, finales del XIX, principios del XX. Y también, como veremos, establece una zona militar en Panamá y una zona militar en Nicaragua y en Honduras. Entonces, Estados Unidos, mientras hace eso, está tratando de evitar que Gran Bretaña consolidara su hegemonía sobre esos espacios, hasta el punto en que finalmente Gran Bretaña es reducida a Belice principalmente y Estados Unidos domina toda esa región en términos de potencia. Dentro del uso de las divisiones entre los estados, ciertamente también Estados Unidos echó mano de eso para enfrentar a Nicaragua con Costa Rica y también para enfrentar a El Salvador con Honduras. Allí no se utilizaba tanto términos étnicos como nacionalistas y también colaboraron muchísimo los empresarios del banano que eran principalmente estadounidenses. Bueno, los grandes todos eran estadounidenses. En ese sentido, sí, les interesaba en gran medida evitar que hubiera frentes comunes entre esos países y lo lograron muy bien. Y luego esa estrategia se va a reproducir durante la Guerra Fría
se va a reproducir particularmente en las oposiciones entre Costa Rica y Nicaragua, Honduras-Nicaragua, Honduras-El Salvador, para impedir que se dieran frentes comunes. Entonces, pues sí, creo que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que señalas. Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes. Digamos, hay algo que me llama la atención y que me interesa destacar porque es algo sobre lo que voy a trabajar. Es esta convergencia de razas o de etnias que tanto se alaba desde el liberalismo y se llega a construir la imagen del crisol de razas. Por ejemplo, cuando uno lee algo sobre Limón, se dice que destaca por el crisol de razas que en ella habitan y su población tiene distintos orígenes, tales como español, jamaiquino, italiano, antillas, francesas, alemán, chino, judío, libanés, turco, inglés, nicaragüense, cubano, etcétera, etcétera. Y eso no solo lo dicen, digamos, las páginas web o en el internet, sino que estudiosos del área, algunos dicen que lo cierto es que Costa Rica es sin duda un país forjado por inmigrantes de todo tipo, un certero crisol de razas y culturas y un gran rompecabezas étnico conformado por piezas multicolores de todo el mundo. Digamos, este mito del crisol de razas ya se sabe que tiene sus implicaciones étnico-raciales, porque en los pueblos donde se reclaman las diferencias, dicho mito del crisol de raza funge como homogenizador. Y sabemos, bueno, algunos estudiosos explican que a los empresarios norteamericanos no les importaba la política de blanqueamiento que establecieron los liberales a finales y principios del siglo, a finales del XIX y principios del XX, porque lo que les interesaba era la mano de obra y, como usted acaba de decir, que permitían los chistes, las burlas, las bromas, que desunieran o evitaran la cohesión entre los grupos explotados. Un autor como George Ray Andrews dice que, por ejemplo, las élites gobernantes latinoamericanas comprometidas con el blanqueamiento, al fracasar dicho proyecto, es decir, al no poder atraer la suficiente población blanca para que trabajara o se encargara de la construcción del ferrocarril o la construcción del canal, en el caso de Panamá, se vieron en la obligación de darle paso a aquellos inmigrantes indeseados, como eran los chinos, y los africanos ya condenados perdón, ya prohibidos su llegada desde 1862, ¿verdad? Pero se ven obligados porque precisamente los empresarios norteamericanos, como usted decía, provenientes del sur de Estados Unidos, acostumbrados a trabajar y a explotar negros, no les importaba el proyecto de blanqueamiento de las élites locales, razón por la cual permitieron que llegaran inmigrantes de la procedencia variada, como se ha dicho. Entonces, creo que este tema digamos, de hablar de esta convergencia o encuentro o fusión de un montón de razas en un espacio X contribuye al proceso homogenizador que, digamos, que se cobija con la categoría de mestizaje. Entonces, esa era mi inquietud o mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Parece valioso eso que decís. Y sí, es vacilón cómo ese término estadounidense de melting pot se convierte en español en crisol de razas. En el caso
estadounidense, lo racial no cabía dentro de ese melting pot, porque se interpreta que todos son caucásicos. Por eso es como poner en una olla queso, pero solo queso blanco, a que se vaya deshaciendo. En cambio, es bien interesante, nunca lo había visto desde esa perspectiva, cómo al hispanizarse esa noción, se construye esa idea de variedad racial. Y lo de crisol apunta a la idea de que sí, son muchas razas, pero todas finalmente desembocan en un tipo de nacionalidad, como si no fuesen diferentes internamente. Valdría la pena echar un ojo a cómo se construye ese crisol en términos discursivos e imaginarios, porque estoy de acuerdo con vos de que eso seguramente ocurrió en bueno, no, vos no dijiste espacio temporal, pero yo creo que eso seguramente ocurrió como un esfuerzo de integración obligado hacia la segunda mitad del siglo XX. Y estoy clarísimo en que los neoliberales sí insistieron en esa idea o han insistido en esa idea hasta hoy de sociedades racialmente diversas, con intereses muy específicos. Es decir, Saprissa echa a Justin Campos no porque le interese que el tipo sea racista, porque le interesa conservar una imagen de mercadotecnia, ¿verdad? Para recibir apoyo de las grandes empresas deportivas. Es lo mismo que ocurre a nivel general con la visión de raza y también de feminismo que hacen las empresas internacionales, que básicamente buscan lo económico más que el reconocimiento del racismo como un problema. Francisco Rodríguez: en África fue muy común entre conquistadores europeos poner a pelear grupos locales por aspectos generados para evitar cohesión interna. Hutus y Tutsis en Ruanda, por ejemplo, bueno, que dieron como resultado el genocidio en ese pobre país. En el caso centroamericano, podrían ser para mantener hegemonía en grupos poderosos económicos y políticos contra otros grupos que también eran migrantes y algunos grupos autóctonos. Sí, las élites mestizas probablemente siguen siendo racistas durante esa época del liberalismo. Pero aquí la parte más interesante es cómo lo inculcaron dentro de los trabajadores esto. Philippe Bourgeois, en ese libro, Banano y en Centroamérica se llama, publicado por la Universidad Nacional a mitad de la década de 1990. En Por ese el, libro él el cuenta, DEI, sí, el exactamente, DEI. por el DEI. En ese libro, entre muchos de los aspectos que cuenta Philip, es uno en que él está, creo que es en la huelga de 1983, en el Pacífico de Costa Rica, en Golfito. Él se sube a un carro donde van varios trabajadores mestizos del Valle Central de Costa Rica y están haciendo la huelga, ¿verdad? Y en el camino los para un policía y se sube uno de los bananeros gringo y les dice, bueno, yo entiendo que esos indios panameños quieran hacer huelga porque esos indios no se respetan ni a sí mismos, son incivilizados y demás, pero ustedes que son blancos del Valle Central de Costa Rica y civilizados, eso sí no me lo esperaba que ustedes se unieran a una huelga. Y Bourgeois ahí muestra cómo además del uso de este tipo de retórica para dividir a los trabajadores, eso motivó que se rompieran frentes unidos en términos de enfrentamiento contra la patronal. A ese tipo de racismo estructural es al que me refería, que permite entonces en ese momento y ahora
romper líneas que puedan permitir un enfrentamiento más claro con empresas transnacionales. Y dice Silvia Solano, en las novelas bananeras se percibe muy bien la separación entre obreros, pues están congregados internamente dentro de la compañía. También está la idea del ajiaco de Fernando Ortiz en Cuba. Bueno, sí, me parece también un muy importante aporte de Silvia. Sí, en las novelas que usualmente son contadas, en el caso de Honduras, en el caso de Costa Rica, también el caso colombiano, son contadas por blancos, entre comillas, por mestizos. Se ve bien esa división entre las poblaciones de origen afrocaribeño, las poblaciones indígenas que usualmente aparecen y desaparecen en esas novelas como si no fuesen importantes, y pero sí domina esa visión mestiza sobre cómo ocurre. Esa novela bananera siempre es muy desde una perspectiva comunista, pero mestiza, entre comillas, blanca. Y bueno, Fernando Ortiz, es impresionante el trabajo de Fernando Ortiz para el caso cubano, la forma en que él estereotipa o divide, ¿verdad? El asunto de la brujería, la santería, y el tipo de relación que eso tiene con lo étnico. Eso es para un curso apenas, un curso bien interesante sobre el Caribe, porque realmente allí esa estructuración de lo negro, de la negritud, en diferentes autores así de diferentes, como Fernando Ortiz, como Pales Matos, como Aimé Césaire, son evidencia de ya voces diferentes, que en el caso de Centroamérica, por lo menos en esa literatura de principios del siglo XX, no está esa diversidad representada. Oscar. Gracias, profesor. Es que el compañero Francisco algo le pasó con la computadora y está tratando de ingresar con el celular. Entonces era para ver si lo aceptaba. Lo que pasa es que no me sale pidiendo entrar. Ok. No sé si es que no, pero no está configurada solo para computador, también está configurada para celular, pero no me sale que esté pidiendo ingresar a la sesión. Jorge. Sobre eso que usted acaba de decir de la no presencia de los afrodescendientes en la literatura centroamericana, mi trabajo que está pagando la Universidad Nacional se está centrado en demostrar o en señalar precisamente la presencia de los afrodescendientes en las letras mestizas de 1880 a 1950. Pero él dice como autores. Sí, como autores no aparecen, ¿verdad? Pero, digamos, como representados por la parte mestiza, aparecen desde 1880 en Costa Rica y también en Panamá. Entonces ya hay dos trabajos que ya he hecho que no están publicados porque el proceso de edición de acá es lento, pero actualmente estamos trabajando en el caso de Nicaragua y es la misma situación, ¿verdad? Y la representación que se hace de los afrodescendientes siempre es de parte de no afrodescendientes, es decir, es una representación negrista. Usted acaba también de mencionar a Palés, ¿verdad? Y Palés también es un negrista en el sentido de que la representación que hace es totalmente negativa, asunto que se va a superar un poco después con Guillén, aunque Guillén se mueve entre las dos representaciones, la propia de los mestizos o blanco-mestizos y la que él asume después como la negritud, ya ha permeado más a lo fano, a lo cecer, ¿verdad? Entonces, ahí hay bastantes cosas que decir, pero bueno, no quiero acaparar la palabra. Está bien, Jorge. Muy interesante eso que decís que estás trabajando. Ojalá lo publiquen pronto para leerlo.
Y sí, ciertamente el Caribe en este tipo de escritura, de, de construcción también del sujeto negro, es más interesante en ese principio del siglo XX, primeras 3, 4 décadas, que el caso centroamericano. Es bien importante esa discusión sobre la negritud, que en el caso del Pacífico de Centroamérica intenta ser borrada, hacer como que no existe. Pero en el Caribe es un elemento determinante, central, de lo identitario. Bueno, el café en la Centroamérica liberal, en este caso, el café es un tipo de producto que va a predominar principalmente en el Pacífico de Centroamérica y especialmente en las zonas altas, montañosas del Pacífico Central, centroamericano. Es decir, en este mundo, a pesar de que la diversidad racial también se va a presentar, hay o vamos a encontrar dos sujetos étnicos claramente identificados. Por un lado, los mestizos y por otro lado, mestizos o bueno, quienes caigan dentro de esa categoría que discutiremos, es una categoría inventada al final del periodo colonial, o bien indígenas. Esta estructuración agraria que empieza en Centroamérica hacia la década de 1820. Bueno, hay muchos trabajos sobre el origen del café, de cómo entra en Centroamérica a partir de el comercio con La Habana hasta entre finales del 18 y principios del 19. Y las pequeñas plantaciones que aparecen principalmente en Costa Rica hacia la década de 1820. Por eso hay una marca de café costarricense que tiene ese numerito como marca. Eh, este café, el café, como saben, tiene la particularidad de que es una planta que tarda entre 5 y 6 años para ver la primera cosecha. En todo ese periodo no va a haber un reconocimiento de la posible ganancia que se tiene con las plantaciones. Entonces, lleva inicialmente una inversión de capital importante que precisa de espera para poder ver sus frutos. En el caso de Costa Rica, eso empieza de manera muy rápida hacia el periodo posterior a la independencia. Se reconoce siempre este momento, esta exportación de café de Costa Rica a Chile en 1832 como el primer evento importante en que un inglés participa directamente de esta exportación. Usualmente se cuenta el cuento de una forma simple. Es un inglés que ve esas matas de café y propone que le den ese fruto para llevarlo a comercializar. Él se lo lleva para Chile y en Chile es metido en sacos que dicen café de Valparaíso y llega a Londres como café chileno. Este, y en ese sentido es que eso casi nunca se menciona en la historia oficial de Costa Rica, que finalmente el café entra a Inglaterra como si fuese café chileno. Pero Costa Rica eso lo hace muy temprano. Ya hacia la década de 1840 hay varios grupos de comerciantes que están invirtiendo en la producción de café. Esto es muy importante, es decir, el capital sobre el que se construyen las haciendas cafetaleras en Costa Rica es capital local, no es capital transnacional, no es capital extranjero. Es diferente en el caso de Guatemala y El Salvador, porque ellos intentan pasar de la explotación de añil y cochinilla
a la producción de café. Y esa transición involucra pactar o bien conseguir préstamos de casas bancarias inglesas para poder subsistir durante los primeros años de producción del café. Entonces, el dominio de capital extranjero en la producción de café se va a ver muy bien en el caso de Guatemala y El Salvador, y también en el caso nicaragüense, en donde especialmente alemanes van a tener un papel muy importante en la expansión inicial de café en la zona del Pacífico Sur de Nicaragua, porque como veremos, el café va a ingresar a la zona de la montaña nicaragüense hacia el norte hasta después de 1881, una gran rebelión indígena contra el gobierno de Managua. En caso de Honduras, el café va a ser un tipo de industria menor al que Honduras se va a incorporar a principios del siglo XX, principalmente después de el quiebre de algunas producciones de banano, pero Honduras va a ser el modelo de república bananera. De hecho, el término, como sabemos, se construye con base en el caso de Honduras. Estas son algunas de las condiciones previas sobre las cuales se construye la producción cafetalera. Aquí lo que me interesa es subrayar estas ideas que hemos estado desarrollando anteriormente con respecto a las visiones que tienen las élites mestizas o ladinas del Pacífico Central de Centroamérica con respecto a su posición, a la posición de Europa y Estados Unidos y a la posición de las clases populares. Lo primero es que hay una herencia colonial muy bien estructurada en términos de las labores de producción, divididas a partir de la etnia. El otro asunto importante es que hay espacios como Guatemala y El Salvador donde el café va a costar inicialmente que entre hasta que ven que en Costa Rica se está convirtiendo en una economía que progresa al estilo europeo, es que intentan traspasarse de los tintes al café. El otro asunto es la disponibilidad de mano de obra. Es diferente en el caso guatemalteco y salvadoreño de en el caso costarricense. En el caso guatemalteco, como veremos, la producción de café dependerá de movilizar población indígena. Y si eso hay que hacerlo a la fuerza, lo harán a la fuerza. Igual ocurre en el caso salvadoreño. En el caso de Costa Rica, la principal población indígena no está conquistada, que es la población que se encuentra en el norte de Costa Rica y en Talamanca. Esa población sigue desde la época colonial siendo población no conquistada. Aunque el Estado reclame que ese territorio le pertenece, esas comunidades siguen viviendo bajo sus estructuras políticas, las que han conocido siempre. Y no va a ser el Estado costarricense el que las incorpore, va a ser la United Fruit Company la que los haga. Y la United Fruit Company entonces se encargará de perseguir y matar a los principales líderes indígenas de Talamanca y también del norte de Costa Rica y arrasan con esas poblaciones después de la década de 1930. La ubicación de las tierras es otro elemento importante. Como veremos en un rato, hay tierras de todo tipo y las élites liberales tratan de echar mano de toda la que puedan. Hay que considerar el costo del transporte desde que se empieza a producir café, en el caso costarricense, y luego se verá también en guatemalteco. Es clarísimo que se ahorrarían mucho costos si el café pudiera sacarse por el Caribe o como ellos lo llamaban el Atlántico, en vez de tener que seguir la ruta del Pacífico, que es una ruta muy larga. Y por eso los ferrocarriles vienen como anillo al dedo para estas élites liberales, además de que el ferrocarril se utiliza como
una imagen retórica del progreso y de que estos países están alcanzando el desarrollo prometido, también es el instrumento fundamental para llevar el café hasta los nuevos puertos del Caribe. El acceso a las tierras, que va a ser muy diferente, la disponibilidad de capital para invertir, como señalamos hace un rato, el grado y modo de integración de distintos tipos de productores y grupos sociales a los mercados locales, regionales y extrarregionales, la fuerza, habilidad de las élites y campesinado y la capacidad del Estado. Estos son condiciones que determinan diferentes procesos de explotación del café en los países centroamericanos, a pesar de que Centroamérica sea tan pequeñita. Como les decía hace un rato, este es el periodo principal de crecimiento de esa economía del café y va a cerrar con una tremenda crisis. Ya en la década de 1880 se ve muy claramente que la mayor parte de Centroamérica va a dedicarse a la producción de café. Ya ahí están integrados Guatemala y El Salvador y se va a comenzar a integrar Nicaragua en esa producción. Ya en ese momento, 4/5 partes de esa producción de 28 millones de kilos de café se producían en Costa Rica y Guatemala. Hay un crecimiento exponencial en las tasas de exportación del café que se ha calculado un 3,7% para ese periodo de 30 años. Y el principal mercado es Gran Bretaña, desde que inicia la exportación, en el caso de Costa Rica en los 30 y en los otros casos en los 50, es Gran Bretaña el principal mercado. Eh, Ese mercado va a declinar fuertemente, especialmente con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial va a provocar que Estados Unidos se coloque como potencia mundial, pero también que el mercado estadounidense sea más atractivo para las élites centroamericanas. En términos de inversión, como decíamos hace un rato, principalmente son inversiones británicas, que llegan a la producción, principalmente en el caso de Costa Rica, del transporte, también en el caso hondureño. En el caso de la producción de café, como decía hace un rato, en Costa Rica es de capital local. En el caso hondureño, el capital extranjero va a dominar completamente la producción bananera. Y en el caso, entonces, ese del banano son inversiones estadounidenses las que van a privar. En el café, los alemanes o las comunidades, las colonias alemanas desde Guatemala, Nicaragua y en Costa Rica van a ser colonias que concentren. En el caso de Costa Rica, la última etapa de la producción, es decir, el beneficiado. Las familias alemanas en Costa Rica no se van a interesar tanto por la producción y cosecha del café, sino por el beneficiado, que es la última etapa y la que más genera ganancia. En el caso de Guatemala, sí, llevan adelante todo el proceso. Bueno, el café produce una transformación del espacio centroamericano que no se va a reconocer ya a principios del siglo XX con el que había habido a principios del siglo XIX. Y esas postales de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que son postales de cafetales con carretas y demás, se vuelven las postales que cada país exporta para darse a conocer en el extranjero. Principalmente el café, sabemos que esta variedad de café arábigo que se comenzó a producir en el siglo XIX precisaba de la existencia de otro tipo de vegetación que permitiera dar sombra a las matas de café. Eso se va a cambiar luego con la Revolución Verde, como sabemos, después de la década de 1950. Este mapa muestra la distribución de la tierra cultivada para café en
los principales países en que se produce, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y Costa Rica. La zona más de color crema es la que aparece en estas, si se quiere, tercera etapa de producción de café. Y como ven, en ella impera principalmente Honduras. La principal etapa, la segunda, está entre 1880 y 1935, en la que participan zonas de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Y la primera, que era hacia cerca de 1880, que hay las principales exportaciones en Costa Rica, pero también algunas en El Salvador y Guatemala. Ese mapa, como pueden ver, entonces principalmente se ubica hacia el Pacífico, prácticamente que es una frontera, ¿verdad? Lo que existe antes de 1935, una frontera que divide al Pacífico del Caribe. El Pacífico concentrado en la producción de café, y al Caribe le llegará su tipo de producción con el banano. Bueno, hay, como decíamos hace un rato, también una transformación en términos de la población. La población centroamericana, si bien no explota realmente, es una población pequeña todavía, hacia la década de 1930, 6 millones de personas en todo el istmo. La explosión demográfica va a ocurrir principalmente después de 1950. Sí es una población que ya se había triplicado en términos de 50 años. Y eso hizo que la densidad demográfica pues aumentara, principalmente también en países como El Salvador. Esa densidad demográfica llevó a que fuera cada vez menos posible el reclamo de tierras, como decíamos hace un rato. Y ese crecimiento también tiene que ver con el desarrollo de este tipo de economía agrícola que precisa de muchos brazos para trabajar. Los niños y niñas, como sabemos, son unos de esos brazos necesarios, especialmente para la cosecha del café. Niños y niñas eran muy importantes. Por eso, como sabemos, los regímenes de cosecha del café determinaron los regímenes de el calendario escolar. Entonces, Centroamérica adoptó un calendario escolar que se adaptaba a la producción de café. Un calendario que empezaba en marzo y terminaba en noviembre. Empezaba cuando terminaba la cosecha de café y terminaba cuando comenzaba la cosecha de café. Y todo el istmo se estructuró en torno a esa variable. Y aunque casi nunca se les menciona, está en todas las fotografías, niños y niñas con canastos de café. Y es una población poco estudiada, pero muy explotada en ese sentido. El transporte, el principal va a ser el ferrocarril. Ahí les puse los años de construcción del ferrocarril. En el caso de Honduras, esta sección de Puerto Cortés, que se inaugura en 1868. En el caso de Costa Rica, la construcción del ferrocarril Atlántico, que se inaugura en el 71, aunque se completa hasta 1893, que llega hasta Cartago. En Nicaragua empieza en el 78, en Guatemala el ferrocarril empieza en el 80. El Salvador, en 1882, aunque existía un trayecto entre San Salvador y Santa Tecla de unos años antes. Este crecimiento entonces está producido hacia el Pacífico, aunque el intento de conexión sea con el Caribe, eh, excepto quizás en el caso salvadoreño. Bueno, y lo otro es que el tipo de beneficiado que predomina es el beneficiado seco en la primera parte y luego el beneficiado húmedo porque este precisaba de menos fuerza de trabajo para desarrollarse. Y esto ocurrió especialmente cuando las élites se percataron de que este era el principal momento en que se obtenía mayor ganancia con el café. Cuando eso ocurrió en Costa Rica y en algunas partes de Nicaragua,
la primera etapa de la producción de café se dejaba a campesinos, que eran quienes tenían que conseguir el capital para comenzar a producir café y quienes tenían que hacerse cargo de los problemas que ocasionaban las plagas o bien las catástrofes ambientales. Mientras que beneficiar el café siempre producía ganancia, porque era ya recibir el café en su última etapa y procesarlo. Bueno, acá está el problema de la tierra, que va a ser un problema desde que esta economía del café empieza a volver central el acaparamiento de tierras y la privatización de esas tierras. Vamos a encontrar legislación que privatiza tierras en Centroamérica conforme estos países van entrando en esa división internacional económica entre 1850 y 1880. Y eso lleva a que desaparezcan tierras comunales y a que las tierras de las comunidades indígenas fueran eh, el objeto de deseo de muchos de los productores beneficiadores de café. La parte más fácil fue nacionalizar las tierras eclesiales. La iglesia, como sabemos, había heredado muchísima cantidad de tierras del periodo colonial. Y en el caso de Centroamérica, cuando ascienden los liberales en la década de 1870, en el caso de Costa Rica es anterior, en la década de 1850, muchas de esas tierras de la iglesia son nacionalizadas, son apoderadas por el Estado y el Estado las coloca a disposición de quienes quieran invertir en esas tierras. La distribución de baldíos, que ya hemos comentado hace un rato, pero también la concentración de la propiedad que se comienza a ver como algo real hacia la década de 1890, en que algunos cafetaleros comienzan a hacer muchísimo dinero y otros pequeños campesinos empiezan a perder sus tierras por deudas con los bancos o con esos cafetaleros. El problema central son las tierras indígenas, especialmente en Guatemala y en El Salvador. Las tierras indígenas que por derecho les pertenecían habían sido reconocidas como tierras suyas desde el siglo XVI. Muchas de esas comunidades indígenas tenían certificados reales que decían, el rey fulano de tal reconoce que el municipio tal, de la etnia tal, es poseedora de una tierra que va de tal lugar a tal lugar. Eso era respetado por el derecho internacional durante el siglo XIX, pero los gobernantes centroamericanos idearon formas para eh, tratar de privatizar esas tierras. En el caso de Guatemala, como decía hace un rato, es Justo Rufino Barrios, el presidente que con mano de hierro obliga a que las comunidades mayas cultiven tierras de café que están en manos privadas. Es el primer movimiento. Los cafetaleros dicen, bueno, vamos a invertir en la producción de café en la zona del Piemonte, pero necesitamos mano de obra y la mano de obra que existe, Guatemala, los censos reportan alrededor del 90% de la población indígena hacia finales del siglo XIX. Después, de manera sorpresiva, a inicios del siglo XX, dicen que hay 60% de población indígena y 40% de población ladina. Y hasta hoy mantienen la idea de que hay 50-50, pero se ve muy bien que ha sido fabricado el término ladino para que se burle la identidad de muchas comunidades. Primero es movilizar a esas comunidades mayas para obligarlas a producir en tierras que están en manos privadas. Entonces se establecen diferentes medios que llevan a el trabajo forzado. Este trabajo forzado, así se establece en las disposiciones legales. Va a aparecer en Guatemala, va a aparecer en El Salvador y va a aparecer en Nicaragua. Es decir, forzosamente comunidades indígenas de ciertos espacios tienen que desplazarse y si no lo hacen, pues se llegará con el ejército a desplazarlas.
para que cultiven el café durante 3 meses y luego para que cosechen el café durante otros 3, 4 meses. Esto se ve muy bien también en la literatura que producen los literatos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Centroamérica acerca de ese mundo del café. La existencia de esas barracas ocupadas por indígenas que llegan a producir, a cosechar café. Diego. Sí, gracias, profesor. Una pregunta. Se desapareció Diego. Es que Diego no se escucha. Diego, no lo escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí, Sí, se le baja el volumen ahora no, por alguna razón. ahora sí. Eh, Voy a tener... Y... ¿Así? Sí, Sí. Ok. No, quería preguntar si hay una relación entre esta disponibilidad de mano de obra forzada y la falta de la ausencia de una mayor tecnificación del cultivo de café. Como no había una motivación para buscar cómo tecnificar este cultivo si había toda esta mano de obra disponible. sí, efectivamente, así como lo decís, en los espacios como Guatemala o El Salvador, también en Nicaragua, en donde se podía movilizar a la fuerza población indígena, esos gobiernos siguieron haciéndolo, en la medida en que eso les reportaba menos pérdida de dinero, menos inversión. En el caso de Costa Rica no tuvieron más que tecnificar la producción de café y avanzar en nuevas formas de producción en vista de que no contaban primero con una amplia mano de obra indígena para apropiarse de su trabajo y segundo, porque la población existente, no tenía la posibilidad todavía hasta 1950 de escapar de esa zona de influencia cafetalera y, qué sé yo, desplazarse hacia Pérez Celedón, desplazarse hacia Occidente y seguir cultivando la tierra lo que se comía. Eso es lo que posibilitaba la frontera agrícola hasta 1950. Después de ahí ya no se pudo. Pero en El Salvador eso se agotó, como decíamos hace un rato, hacia 1880, y en Guatemala también. Y bueno, esa cantidad grande de población indígena, que no era población indígena que se encontrara sin hacer nada, ellos tenían que cultivar sus tierras, pero los obligaban a moverse en contra de su voluntad y perdían por eso en gran cantidad sus propias cosechas. En el caso salvadoreño, en 1881 el gobierno abolió las tierras comunales, pero las poblaciones indígenas no reconocieron esa ley y se sublevaron contra el gobierno, que los somete unos años después y los obliga a perder sus tierras. En Nicaragua algo parecido ocurrió después de 1871, especialmente con la rebelión de los indígenas en Matagalpa en 1881, que toman el cantón, le prenden fuego al municipio y asolan la ciudad hasta que el ejército nicaragüense los somete en 1898. Es impresionante, pero en el caso salvadoreño, como los indígenas bravos no se sometían, cuando capturaban indígenas para la cosecha de café les ponían un grillete. Esto es impresionante, les ponían un grillete todavía hacia 1932
muchos indígenas que intentaban escapar al servicio de trabajo forzado en zonas cafetaleras eran puestos con un grillete en la fila de café que le tocaba coger. Y eso hacía, digamos, que este tipo de prácticas que parecían prácticas del siglo XVIII tuvieran efecto en Centroamérica hacia 1932. Es volumen de café de Costa Rica, Guatemala, nada más para que se den una idea de cómo Guatemala ya después de 1880 empieza a superar la producción de café de Costa Rica. Y Costa Rica experimenta una cierta estabilidad hasta que comienza lo que señalaba Diego, que es la tecnificación de algunas de las partes de la producción y procesamiento de café. Y en el caso del trabajo, pues como decíamos hace un rato, existe la precarización de los campesinos que son sometidos a este tipo de labores. El trabajo forzado para la recolección y procesamiento de la fruta en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, principalmente con poblaciones indígenas. Y el tipo de explotación va o depende de tanto la existencia de esa mano de obra como de patrones de explotación, tanto locales, municipales, como dentro de las familias. Y lo que quería señalar al final de esta idea de la producción cafetalera, de este mundo que construye la producción cafetalera, que está muy distante del mundo paradisíaco que se presenta en algunos de los textos que hablan del café, o luego las pinturas que aparecen sobre el mundo del café que presentan esos espacios paradisíacos, ¿verdad? Está muy distante de eso. Pero quería señalarles cómo la estructuración de los ejércitos nacionales en Centroamérica tiene que ver o tiene una estrecha relación con la producción de café. En el caso de Costa Rica no, porque como dijimos hace un rato, la población indígena existente, las comunidades indígenas, estaban fuera del dominio del Estado. El Estado iba a pactar con ellas en gran medida durante el siglo XIX para ciertas cosas, pero no podía arrastrarlas a trabajar, ni tenía el poder para hacerlo. Entonces, los patrones de control tuvieron que cambiarse de patrones de autoritarios, como los de movilizar a las poblaciones con un arma en la espalda, a otro tipo de patrones de explotación. En cambio, en Guatemala, una vez que Justo Rufino Barrios fortificó el ejército, sometió a las poblaciones mayas, y de esa forma, para 1900, el ejército de Guatemala recibía el 60% del presupuesto nacional. Y el ejército estaba al servicio de la élite cafetalera para obligar a las poblaciones mayas quichés a que se desplazaran de zonas calientes a zonas frías a producir café. Es bien interesante cuando veamos los levantamientos indígenas en Guatemala en 1944 y luego en 1954, que esos levantamientos ocurren en zonas productoras de café. Es muy relevante ese dato en esa relación. En El Salvador, hacia 1889, que se consolida el ejército, luego van a construir una Guardia Nacional en los 40. También el 60% del presupuesto del Estado se dedicaba a financiar las Fuerzas Armadas. Y en Nicaragua, con José Santos Zelaya, en 1898, el ejército finalmente sometió a las comunidades de Matagalpa y privatizó sus tierras. A partir de allí empieza un proceso estudiado muy bien por Jeffrey Gould de convertir a esos indígenas en mestizos, a pesar de que seguían siendo indígenas. Pero eso lo veremos en 22 días. Bueno, les propongo un break de 20 minutos para estirar las piernas y que se coman algo. Y volvemos entonces a las 7, si están de acuerdo. De acuerdo. Gracias, sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es
reportaje, como decía, que tiene muchos elementos que dan prueba de un discurso desde el que se produce. Ahora, lo interesante para mí de ese reportaje es la visión transnacional que presenta con respecto al imperio del banano, que usualmente se mira desde Centroamérica como si fuese una industria meramente regional y todos estos lazos que la convirtieron en el pulpo, los comunistas la denominaron el pulpo y empezaron a representarla así en caricaturas, se ven muy bien en este espacio. Solo quería subrayar el asunto de la etnicidad que está presente en este imperio que fundan estas compañías bananeras estadounidenses. Y el uso de esa etnicidad está también muy bien expresado, tanto en la caracterización que se hace de la producción de banano, que llega a encarnarse en esa imagen de Chiquita Banana, que pasó muy bien al cinema vodevil durante los 30s y 40s y que se expresó en ese tipo de visión del Caribe como un lugar en plena y constante fiesta con mujeres cuasi desnudas que estaban a la mano como los bananos para ser tomadas y también cómo se despolitiza todo ese proceso de producción y se visualiza a el espacio centroamericano prácticamente como una gran selva productora de bananos. Otro elemento que no menciona el reportaje, que es muy importante, es que la compañía bananera también fundó una flota que se llamó la Flota Blanca, que se encargaba de hacer cruceros turísticos por toda la zona del Caribe. Iba mostrando, paraba en los puertos y le mostraba a estadounidenses, algunos europeos, pero principalmente estadounidenses, los lugares donde se producían las bananas y los llevaban a esos espacios que llamamos zonas americanas en Centroamérica y Colombia, en donde vivía la dirigencia administrativa de estas empresas. Finalmente construían una idea totalmente desajustada de lo que la empresa era, la forma de explotación que desarrollaba y el tipo de explotación de la tierra que también emprendía. La United Fruit Company, en gran medida, como señala el documental, muestra por primera vez la producción de ese tipo de imperialismo multinacional. Y la primera vez en que una compañía tiene tanto poder en términos económicos, en términos laborales, en términos sociales, en términos territoriales y también en términos de lobby político. Me gusta eso que puso Jorge Ramírez. La contraparte de esta flota blanca es la fundada por Garvey, la flota negra. Está bonito esa, está muy poético eso. Y bueno, aunque se menciona la Cuyame, no se menciona la Vaccaro Brothers Company, que es otra de las compañías bananeras producidas el, eh, por estadounidenses, en este caso de origen italiano, que luego terminan fundando la Standard Fruit Company, que es esta que produce el banano Dole. Así es como muy interesante perspectiva. Carlos Luis Fallas, en una obra literaria muy conocida, trabaja con una visión crítica fina para mi gusto. Bueno, sí, que es, esa novela de Fallas es el origen de las novelas bananeras que van a aparecer en Honduras, en Colombia, y que son novelas que denuncian los males producidos por estas empresas. Todo el género se fundamenta en esta visión. Y bueno, el otro,
El otro asunto es la materialización de ese dominio imperial en todo el Caribe centroamericano. Si seguimos hacia Colombia, también podemos encontrar ese dominio. Y toda esta región básicamente funcionaba como un gran país administrado por la compañía bananera en la que decidía sobre políticas no solo productivas, sino económicas, políticas de selección, políticas también científicas. Una buena parte de una buena parte de la compañía también experimentó laboratorios para enfrentar las enfermedades tropicales del banano, de la planta del banano, y también practicaron cómo secar espacios que antes estaban con lagos para producir allí bananos, o cómo desplazar también zonas este, cierto tipo de bosque tropical para sembrarlo de matas de bananos. La UNAID prácticamente utilizó toda esta región del Caribe, de Centroamérica y parte de Colombia como si fuese su territorio. Y en ese sentido no importaban ni las leyes, ni las fronteras, ni las regulaciones nacionales. Y hay que decirlo también, las élites del Pacífico de Centroamérica otorgaron esa posesión que se han llamado a veces enclave, como si se tratara de una concesión a esa empresa, eh, no solo en términos territoriales, sino de impuestos y de uso de la legislación. Dice Silvia Solano, Cosmapan, Nicaragua es anterior a Mamita Yunay. ¿Cuándo se publicó Cosmapa? No, no tengo fecha. 1940 y 40. falla hasta el 41. Ah, muy bien. Diego, ¿el caso de Ecuador es parte de la misma dinámica que ocurre en el Caribe o es diferente? Bueno, el caso ecuatoriano es un poco diferente, no cabe dentro de esta estructuración de poder. Y lo otro es que el Ecuador está experimentando transformaciones políticos sociales parecidas a las centroamericanas, pero en gran medida mucho más profundas. Aunque sí es cierto que el pulpo o el poder imperial en términos económicos se manifiesta similar en toda América Latina. Pero el caso ecuatoriano tiene sus particularidades por el tipo de movilización popular que ocurre en la década del 40. Dice Silvia Solano, hora cero de Cardenal ilustra muy bien el imperio yanqui por medio de las diferentes compañías, así como la confabulación con los dictadores de Centroamérica. Bueno, me gusta ese tipo de participaciones que nos dejan ver desde sus especialidades esos otros flancos desde donde se puede ver este tipo de uso y abuso del poder de estas transnacionales en la región. Finalmente, como lo discutiremos unos 22 días, ese progreso liberal manifiesta todos sus límites una vez que ocurren eventos que cierran los mercados principales para el café y el banano. Eventos como la Primera Guerra Mundial o la crisis económica mundial y la depresión mundial del 29 y los 30, que dejan ver muy bien el tipo de estructuración económica de dependencia que se ha producido, y también dejan ver un proceso que luego se va a profundizar después de la década de 1950, que es la dependencia cada vez más progresiva de monoproductos para las economías centroamericanas, y cómo se renuncia a la soberanía alimentaria en esa búsqueda de monoproductos. En gran medida, el cuestionamiento al liberalismo va a llevar a el desarrollo de nuevas propuestas políticas en Centroamérica a partir de 1940.
Y el enfrentamiento con la UFCO también está enraizado en esa nueva visión de la política que intenta cuajar en los 40, pero que se va a topar con ese gran límite que es la compañía bananera y que es los Estados Unidos.